¿Qué pasaría si después de morir te obligaran a vivir? Un joven que se queda sin nada, sin trabajo, sin dinero, sin esperanza, cansado del mundo, toma la decisión más trágica. Pero la muerte, en lugar de darle descanso, le da una condena. Revivir en los cuerpos de otras personas y morir una y otra vez hasta que entienda el valor de lo que acaba de tirar a la basura. No es solo una historia sobre segundas oportunidades, es un viaje brutal hacia la empatía, el duelo, la culpa y el amor que dejamos atrás. Bueno, pues esto es lo que veremos hoy, así que si no la has visto te voy a verla. Hoy te resumo Death's Game, el juego de la muerte. En esta historia seguiremos a Choi Yae, un joven entusiasta que va a camino a una entrevista muy importante en la prestigiosa empresa Taekang. Aunque aún no se ha graduado, esta oportunidad podría cambiarle la vida. Si lo contratan, cumplirá sus metas profesionales antes de tiempo. Su madre y su novia lo despiden deseándole suerte. Todo parecía ir bien hasta que ocurre un evento que lo marcará para siempre. Un hombre desconocido corre delante de él, se detiene de repente en medio de la calle y es brutalmente atropellado por un auto. Y ya intenta ayudar, pero es inútil, el hombre muere ahí mismo frente a sus ojos. Este acontecimiento lo deja completamente en shock, y al estar en la entrevista es incapaz de concentrarse, por ende pierde la oportunidad de obtener un buen empleo. Ese día fue el inicio de una larga caída. Las cosas en los años venideros no mejoraron. Aún después de completar sus estudios fue incapaz de conseguir un buen empleo, se vio obligado a conformarse con trabajos y salarios mediocres, que a su vez le hicieron endeudarse poco a poco. Todo esto mientras observaba cómo la vida de los demás avanzaba. Unos se casan, otros prosperan, pero él no, él se queda atrás. 7 años después del accidente vemos a un Choi Yae completamente derrotado, sin dinero, sin trabajo, con deudas encima y la amarga sensación de haber desperdiciado su juventud. Aún así, cuando parece que todo está perdido, surge una nueva oportunidad, una segunda entrevista en la empresa Taekang. Esta vez su entrevistador es Park Tae-yu, el hijo mayor del director de la empresa. El hombre lo felicita por su perseverancia, por no rendirse a pesar de las dificultades, y Yae sale muy motivado de la entrevista con el pensamiento de que ahora en adelante todo saldrá bien. Pero esta sensación dura poco porque un amigo le llama por teléfono para avisarle que uno de sus socios, con quien se suponía habían invertido en un negocio, resultó ser un estafador, y se han robado todos los ahorros de su vida. Y Yae frustrado llora, pero todo esto es solo el principio. En la noche visita a su novia Jisoo. Después de pensarlo demasiado decide dejarla, no porque ella no la ame, sino porque no se siente digno de ella. Cree que merece a alguien con futuro, con estabilidad, algo que él no puede ofrecer. Así que se marcha sin explicaciones, sin dejar que ella opine, sin mirar atrás. Cuando regresa a su apartamento se encuentra con que su casero lo ha desalojado por no pagar la renta. Bajo la lluvia, sin techo ni rumbo, recibe un último golpe. Un mensaje de la empresa Taekang informándole que ha sido rechazado. Esto fue la gota que derramó el vaso, y Yae sube a la azotea de un edificio. Mira el vacío con los ojos cansados de vivir. Se dice a sí mismo que no está a la altura de lo que la sociedad espera, y en el fondo entiende por qué Corea tiene una de las tasas de suicidio más altas en el mundo. En ese preciso momento toma una decisión que cambiará su vida. Medita sobre lo que está a punto de hacer, puede llamar a su madre para pedir ayuda, pero su orgullo lo frena. No quiere ser una carga para ella a pesar de que sabe que lo ama. En su lugar decide escribir una nota de despedida. La muerte solo es una herramienta para acabar con el sufrimiento, y si se trata de mi vida tengo derecho a terminarla cuando quiera. Deja el celular sobre la carta para que el viento no se la lleve y finalmente decide dejar esta vida saltando al vacío, y asimismo deja una llamada de su madre sin contestar. Todo queda en oscuridad, pero entonces Yae repara en que sigue vivo, consciente, respirando. Se quita una venda de los ojos y descubre que está en un lujoso avión rumbo a un lugar desconocido. Al mirarse en el reflejo de la ventana se da cuenta de que ya no está en su cuerpo y además no está solo. Hay una mujer con lentes oscuros al lado suyo, quien se presenta como la muerte, que uy. Muerte, yo siempre te vi bien. ¡Ay! Ya, Yuki, no empieces con tus cosas. Perdón. Mi vieja güey. La muerte lo lleva a una especie de limbo, un espacio extraño donde el tiempo parece no existir. Allí, con una calma perturbadora, le explica que la autodivisión es un pecado, pero lo que hizo Yae fue aún peor. En su carta de despedida escribió que la muerte no era más que una herramienta para acabar con su sufrimiento. Esa frase, ese atrevimiento de reducirla a una herramienta fue un insulto, y por ello lo condena a morir 12 veces. Y Yae deberá despertar en el cuerpo de 12 personas distintas, todas ellas a punto de morir. Sin importar en qué situación se encuentre, su destino siempre será el mismo: morir de formas dolorosas. Pero hay una salida. Si logra sobrevivir al menos en una de esas 12 vidas, podrá quedarse con esa existencia y continuar viviendo. Y Yae, aún confundido, le responde que no entiende el sentido del castigo. Si su deseo original era morir, ¿por qué hacerle jugar este juego? Pero la muerte le dice que lo intente para ver si en verdad tiene tanto control sobre su vida como decía en su carta de despedida. Seguido de eso desaparece y Yae queda solo en el avión. Se pone de pie y empieza a explorar el lugar con cautela. Todo es elegante, costoso, brillante. De pronto una gema extraña aparece en la habitación, la cual al acercarse a su cara le hace tener una visión sobre la vida de la persona cuyo cuerpo controla.
Se trata de Park Jin-tae, un hombre de 33 años, segundo hijo del director de la empresa Taekan, quien desde niño se ha gozado de todos los lujos habidos y por haber, mansiones, carros, jets privados y toda esa vaina. Aún con estos privilegios siempre tiene una larga competencia con su hermano mayor, la cual ha logrado ganar, ya que su padre lo nombró a él como sucesor al mandato de su empresa. Todos los recuerdos le llegan de golpe, con esto sabe quién es él, cuál es su puesto y cómo debe actuar para que nadie sospeche. Y ya ella andaba así de que, no, pues esta vida sí está bien padre, voy a mantenerme vivo, esa muerte me la pela hasta que huevos. Una turbina falla y el avión comienza a perder altura. El fuego se expande, las paredes del avión se desprenden y finalmente todo explota. Mientras Yae se ve obligado a morir incinerado sintiendo un dolor espantoso. Tras segundos de infinita agonía despierta en aquel limbo extraño donde vuelve a tener una conversación con la muerte, quien le explica algunas reglas del juego. La gema que vio le permite acceder a los recuerdos y habilidades del cuerpo que habita. Cada vez que muera volverá al limbo, y ella lo envía al siguiente cuerpo disparando en la cabeza. Todas las personas que posea están destinadas a morir, pero sus decisiones pueden cambiar el resultado, y si pierde las 12 vidas su alma irá al infierno. Para motivarlo un poco a ganar el juego le enseña cómo es el inframundo, y Yae queda traumatizado con todo lo que acaba de ver, preguntando qué tan grande pudo haber sido su pecado como para estar en esa situación, a lo que la muerte le responde que al quitarse la vida rompió el destino que le había sido asignado. Se suponía que Yae viviría muchos años más. Al tomar aquella decisión adelantó su hora, burlándose de la muerte misma. Pero aún puede salvarse de ir al infierno, solo debe sobrevivir y quedarse con la vida de alguna persona. De esta manera será juzgado por el mismísimo Dios, quien se dice es más benévolo. Sin más que agregar, la muerte le dice échale ganas mijo, le dispara en la cabeza y por ello es transportado a su segunda vida. Nada más exponer comienzan las dificultades, porque se encuentra cayendo del cielo sin paracaídas con un grupo de personas filmándolo en el aire. La gema aparece y le revela que está en el cuerpo de un deportista extremo, un tipo que ha batido récords mundiales y ahora intenta romper uno más, lanzarse desde la mayor altura sin paracaídas. Si sobrevive al aterrizaje ganará más de $2 millones. Con estos recuerdos recupera el control, aplica las habilidades del cuerpo original, se estabiliza, localiza las redes donde debe aterrizar y casi lo logra, de no haber sido porque al imbécil se le olvidó tomar su paracaídas. Ella despierta en el limbo y le dice a la muerte que no mame, que cómo va a sobrevivir a esas muertes y literal lo pone en situaciones imposibles de superar. A lo que ella le responde que sí puede hacerlo, pero depende de él encontrar una salida. También le dice que Dios está enfadado con él por haber pecado y no me refiero a haberse autodesvivido ni a haberse burlado de la muerte. Hay algo más que cometió, un pecado más grande y debe descubrir qué es. De otra forma irá al infierno aunque encuentre la manera de sobrevivir. Entonces tiene dos misiones, evitar la muerte de alguna de sus vidas y descubrir cuál es el pecado por el que Dios está enojado con él. Ya entendiendo esto, ya explica que tomó aquella decisión por haber perdido la esperanza, por no haber podido cumplir sus metas, por haber dejado ir a la persona que amaba. Pero a fin de cuentas esto ya no importa. ¿Para qué preocuparse por una vida que ya no existe? Al fin y al cabo fue su decisión y no lastimó a nadie más que a sí mismo. La muerte le pide que reflexione sobre lo último que acaba de decir, y que si en verdad es tan egoísta entonces que se salve solo y no ande llorando. Básicamente le dijo algo que diría Cancerbero. Deja de llorar, maldita puta. Le dispara en la cabeza y nuestro protagonista es mandado a su tercera vida. Y por fin no aparece en el cielo, sino en una escuela. Ahora está en el cuerpo de Hyuk-soo, un chico de 17 años que ha sufrido bullying durante años. Su padre murió hace tiempo y su madre trabaja sin descanso para darle una vida digna. Pero Hyuk-soo nunca le cuenta sobre el acoso, no quiere decepcionarla. La gema le muestra que ese mismo día el chico planeaba automorirse. Con esta información Yae decide no subir a la azotea sino quedarse en el aula sano y salvo. Pero la comodidad le dura poco porque aparece Jung-san, su mayor acosador, que comienza a golpearlo exigiéndole que le traiga su desayuno. Lo que no sabía este tipo es que a quien molesta ya no es su víctima habitual, sino a nuestro protagonista, quien al parecer vio la serie de Weak Hero, el mero estilo de mi queridísimo Seun, tomó una silla y le dio en toda su madre. Logró defenderse muy bien ya que en su video original sabía pelear. Lo malo es que un alumno mucho más grande llamado Taexeo interfirió iniciando otra pelea de la cual no salió bien parado. Y bueno, en general entre tres acosadores terminan sometiéndolo para darle como cajón que no cierra, hasta que después de una densa tortura lo dejan ir. Y Yae regresa a su casa, bueno, a la casa del chico que posee. Aquí se da cuenta de que en esta vida es muy apegado a su madre, quien lo ama demasiado. Debido a esto le es imposible no proyectarse. Recuerda cómo en su vida original también solo eran ellos dos contra el mundo. Fue su madre quien sacrificó toda su vida y trabajó para darle un buen futuro. Y por primera vez empieza a comprender que su decisión no fue solo una vía de escape personal. También fue una traición al amor incondicional de quien más creyó en él. Aunque estos pensamientos lo mueven, no es tiempo de deprimirse porque debe hallar una forma de deshacerse de su acosador.
Y Yae traza un plan, pero primero decide hablar con Taek-soo, el grandulón del grupo, para intentar aliarse. Le pregunta por qué, si es más fuerte se deja mandar por Yun-san. El tipo le responde que Yun-san es amigo de un pandillero muy peligroso que tiene un montón de matones por detrás, y por ello decide mejor no meterse en problemas. Conociendo esta información parece muy improbable vencer a Yun-san de alguna manera, y piensa que lo mejor es idear un plan digno de un chico de preparatoria, el cual consiste en bañarlo de comida en medio de la cafetería frente a todos los alumnos para después salir corriendo. Yun-san avergonzado va corriendo a llorarle a su superior, el líder de la pandilla, a quien le pide paro para darle una paliza a nuestro héroe. Pero cuando los matones entran al aula para ajustar cuenta de Yae, finge demencia. Inocentemente vio a sus posibles agresores diciéndoles que no entendía qué era lo que pasaba ni de qué se le acusaba. Esto fue una táctica de psicología inversa. Los matones vieron a Yun-san como un debilucho por haberse dejado molestar por alguien como él. Le dijeron que ya no era parte del grupo y que jamás volviera a contar con su ayuda. De esta forma se quedó sin protección, pero eso sí, se quedó con un profundo rencor. Y Yae por su parte había cantado victoria, evitó su autodesvisión y ahora su acosador no tenía poder sobre él. Ha sobrevivido, ahora solo le queda adaptarse a esta vida. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, Yun-san aparece por detrás. Le estrella un ladrillo en la cabeza, culpándole de todos los males que le han sucedido. De esta manera es brutalmente asesinado en medio de la calle. Nuevamente despierta en el limbo y le reclama la muerte de quien en esta ocasión evitó su destino, que era la autodesvivisión, y que en todo caso ha hecho trampa porque movió sus influencias para que fuera asesinado. La muerte se ofende por la acusación, lo tira contra el suelo advirtiéndole que no vuelva a llamarla tramposa ni mentirosa, y que si en alguna de sus próximas vidas vuelve a intentar autodesvivirse le tocará un destino peor que el infierno. Antes de enviarlo a su cuarta vida de la muerte le dejan claro que esto no se trata de una segunda oportunidad, es un castigo. Y como buen castigo tiene que doler, sino que gracia tendría. Sin más le dispara y ella despierta en su nuevo cuerpo que se encuentra atado a una silla frente a un grupo de mafiosos, que se encarga de torturarlo para sacarle información sobre un dinero y una chica. Todo parece ir directo al desastre hasta que aparece la gema, dándole acceso a los recuerdos de ese cuerpo. Este hombre era un sicario muy temido y habilidoso, perteneciente a una organización criminal, que decidió traicionar cuando conoció a una hermosa mujer que también estaba involucrada. El amor por ella lo llevó a robar 10 millones de wones a sus patrones para intentar huir con su amada, pero fue capturado por los mafiosos quienes quieren sacar la información sobre la chica y el dinero. Con los recuerdos también vinieron sus habilidades. Ella saca sus tácticas coreanas de pelea, y al mero estilo de John Wick acaba con todos sus secuestradores. Tras esto reflexiona sobre la vida que tiene esta persona llena de crímenes y sangre, cosa que va en contra de sus principios. Ante sus ojos él mismo no merece vivir, pero tampoco puede renunciar a esta vida, la muerte ya se lo advirtió. Si intenta morir a propósito le irá peor que en el infierno. Así que lo mejor es buscar los 10 millones que robó y escapar del país. Sale del tráiler donde se encontraba retenido, roba una motocicleta y se lanza a la fuga. Sin embargo, uno de sus captores sobrevivió y rápidamente la organización pone preso su cabeza. Sicarios, policías, todos van tras él. La motocicleta tiene GPS, así que la persecución se desata. Hubo choques, plomazos, maniobras, explosiones, una locura. Aún así logra escapar. Roba algo de ropa, otra moto y consigue reencontrarse con la mujer por la que arriesgó todo. Según sus recuerdos la ama profundamente, le revela dónde con el dinero y sin pensarlo ella le dispara en la cabeza. Nuevamente despierta en el limbo mientras la muerte se burla de él, revelándole que en esta vida mataba por dinero e irónicamente la mujer lo asesinó también por dinero. Pero ella esta vez tiene una última carta bajo la manga. No reveló la ubicación real de los 10 millones de wones, la escondió en otro lugar por si algo así pasaba. Entonces planea en su siguiente vida buscar el tesoro en un lugar que solo él recuerda. Ya sin más que agregar, la muerte lo manda a su quinta vida. Aquí reencarna en una prisión. Los recuerdos se tardan en llegar, pero cuando regresa a su celda sus compañeros le informan que solo faltan 4 días para que cumpla su condena, pero que hasta entonces cuide su comportamiento porque no quiere ser asesinado por el psicópata. ¿Y quién es este psicópata? Te preguntarás. Pues es nadie más y nadie menos que Yun-sang, el bully que lo asesinó con un ladrillo. Y ya no es capaz de controlarse, instintivamente le pone unos golpes y el tipo le advierte que no saldrá vivo de esa prisión. Justo en ese momento la gema aparece y los recuerdos lo golpean. Resulta que su nuevo cuerpo pertenece a un joven aspirante al luchador de artes marciales. Su carrera se truncó cuando su familia se endeudó con la mafia. Desesperado aceptó un trato con el abogado de un mafioso, asumir la culpa de un crimen a cambio de 200 millones de wones. Se supone que el jefe de este abogado, cuya identidad desconocemos, conducía drogado hasta que atropelló a una chica. En un principio había logrado sobrevivir, entonces si aceptaba el trato solamente le darían algunos meses en prisión por irresponsabilidad y por ser menor. Pero inesperadamente la chica falleció en el hospital, y como ya había aceptado el trato y había declarado ante el juzgado que tenía la culpa, lo condenaron a 2 años de cárcel. Esto no estaba en el trato, intentó pedir al abogado más dinero. De lo contrario, cuando salga revelará la verdad, pero pues el abogado simplemente le dijo que se aguante. En la actualidad su condena está a punto de culminar y en tan solo 4 días será liberado y podrá ir a buscar los 10 millones de wones que dejó escondidos en su vida anterior. Sobre lo que acabamos de ver, ¿quién fue el verdadero responsable de la muerte de la chica y por qué tiene tanto dinero como para pagarle a alguien para que asuma la culpa por él? Eso tomará relevancia más tarde, así que anótalo.
Ahí lo anoté, bro, en la libreta de las cosas que me recontra rechupan una pi... Volviendo al presente, resulta que Jung-san solo fingía ser un psicópata para que lo dejaran en paz, y Jae, que ya conoce la verdad, lo confronta frente a todos, lo expone, lo hace llorar y provoca que los más reclusos lo golpeen por haberlos engañado. Sin otra opción decide esperar los 4 días para en un futuro ir por el dinero que dejó escondido. En un punto de su espera mientras se encontraba en el taller de carpintería, un grupo entero de reclusos se dispone a atacarlo, ya que alguien externo les pagó para que lo desviviera y no saliera de ahí. Y Jae, con sus habilidades adquiridas de artes marciales, logra vencer a todos sin recibir un solo golpe. Tras esto tiene una charla con Kim Ji-yeon, un compañero de celda, quien le confiesa lo mucho que se arrepiente de haber terminado ahí. Nuestro héroe reflexiona, piensa en todo lo que vivió, en la decisión de haberse quitado la vida, y entiende que por más miserable que fuera su existencia, al menos estaba vivo. Cometer errores, sufrir, tener esperanza, eso era vivir. Y que si bien su vida parece un infierno, ahora que literalmente conoce lo que es el infierno, se arrepiente sobre la vida que dejó, que estar vivo de por sí es una oportunidad. Esa misma noche Jung-san intenta matarlo con un objeto afilado, pero Jae lo detiene y le mete en la cabeza que puede hablar con los muertos, que su anterior víctima le advirtió que lo perseguirá para siempre. Ya con esto Jung-san queda aterrorizado, incapaz de volver a agredir a alguien más. Llega el día de su liberación, habla con el abogado con el que hizo aquel trato y rechaza el dinero que le dan, diciéndole que ya no quiere nada de ellos, no hablará sobre el acuerdo al que llegaron, desaparecerá del mapa, solo le pide que lo dejen en paz. Seguido de eso, navega a una casa junto a un lago donde escondió en su vida anterior los 10 millones de wones. También recibe una llamada de su madre, o sea, de la madre del tipo cuyo cuerpo posee, quien desea volver a verlo cuanto antes. Esas palabras lo golpean fuertemente, llora por su madre, porque cuando saltó desde aquel edificio no solo dejó atrás su dolor, también dejó a la única persona que siempre creyó en él. Tras recordar el motivo por el cual terminó en prisión, Jae decide buscar a la madre del tipo cuyo cuerpo habita. Divide el dinero en 2, una maleta la guarda en un casillero de renta y la otra se la lleva consigo para cubrir gastos del viaje. Pero esa noche, mientras caminaba por un callejón, un desconocido la apuñala de la nada. No es un matón ni miembro de la mafia, es el padre de la joven que fue atropellada años atrás, quien ahora busca venganza. Lo trágico es que no sabe la verdad, y Jae solo asume la culpa de su homicidio culposo, pero él no es el verdadero responsable. Gravemente herido, intenta explicarle que él no causó la muerte de su hija, sino que hubo más implicados, pero no pueden continuar la conversación, alguien se aproxima. El padre huye y quien entra en escena es Kim Ji-eun, su antiguo compañero de celda que supuestamente era su amigo. Sin embargo, resulta no ser así, ya que le pagaron para mantenerlo vigilado todo ese tiempo y ahora su misión es matarlo. Sin más rodeos, el tipo lo apuñala en el estómago y se da la fuga. Y Jae queda agonizando en el suelo. El último que llega a ver es una llamada entrante de su madre, que nuevamente no pudo responder. Otra vez despierta en el limbo, sintiéndose más agotado que nunca. La muerte le explica que su mayor defecto es concentrarse solo en su dolor, dejando de lado el de los demás. Si sigue así, jamás entenderá el verdadero pecado por el cual podría ser condenado al infierno. Sí, ya, la chingada, dice nuestro protagonista, pidiéndole que de una lo mande a su siguiente vida, porque debe apurarse para salvar el dinero que dejó guardado en el casillero. De esta forma es mandado a su sexta vida, que ahora se trata de un bebé, no estoy jugando. Literalmente es un recién nacido. Esta vida es muy breve, y ya es criado por unos padres abusivos, negligentes y violentos. Lo tratan con desprecio, gritos, golpes y descuido. Esa misma noche la madre, harta de su llanto, la asfixia con una almohada y así de rápido regresa al limbo. La muerte le deja la reflexión de que en este caso el bebé no tenía ni recuerdos ni habilidades, como tampoco tenía la capacidad de tomar decisiones. En cambio él desde un principio tuvo elecciones, albedrío y habilidades. La muerte del nene fue injusta, la de él fue una decisión. Antes de enviarlo a su séptimo intento, la muerte le lanza una advertencia. Si en algún momento intenta matar a alguien que no le corresponde morir, ella intervendrá. Y Jae queda confundido, pues nunca ha tenido esas intenciones. Pero se guarda la advertencia en el fondo de la cabeza y acepta continuar. Aquí spawnea en medio de la calle. Lo primero que hace es correr al casillero de su quinta vida donde guardó la mitad del dinero. Lo consigue, rescata su mochila e inspecciona su nuevo cuerpo, el cual se trata de un chico muy apuesto y además su propia cara está en varios anuncios. La gema aparece y le cuenta sobre su identidad. Desde joven fue idolatrado por su apariencia y poco a poco escaló hasta convertirse en una celebridad. Básicamente tiene dinero y carita. Horas más tarde asiste a una fiesta VIP con celebridades e empresarios importantes. Ahí, completamente borracho, su representante le presenta un viejo conocido, Park Tae-yu, el director de la empresa Taekang. Sí, el tipo que lo entrevistó en su vida original. Por ahora no pasa nada relevante, pero Tae-yu y su empresa son de vital importancia para la historia, así que guárdatelos, ¿ok? Al día siguiente despierta con una cruda bien fea y aún así su hermano lo pone a chambear en su café, un negocio familiar al que le tiene mucho cariño. Su carnal le avisa que se va de viaje a Estados Unidos y que durante una semana él se encargará del local. Pues jale, dice nuestro protagonista, quien en medio de su turno va a pasar a Jisoo, su exnovia de su vida original. Al verla recuerda la vez que se conocieron, las experiencias y años que compartieron, las veces que le dijo que era el amor de su vida.
La chica obviamente no lo reconoce y solamente pide su café de manera normal. Aquí se entera de varias cosas. Jisoo suele ir con frecuencia a ese lugar, es escritora, ha luchado muchísimo para ganarse su lugar y ha ganado premios literarios, cosa que él nunca supo porque en su vida pasada jamás se interesó realmente en sus metas. En los siguientes días el hermano se va del país y él debe hacerse cargo del café. Y Jae aprovecha los encuentros casuales con Jisoo para entablar conversación, siempre cuidando que ella no descubra su verdadera identidad. Le propone una idea para una novela, un protagonista que muere y como castigo la muerte lo obliga a reencarnar en distintos cuerpos. Básicamente le está contando su propia experiencia, la cual la deja sorprendida. En medio de esto, la chica recuerda cómo fue el funeral de su exnovio, en donde la madre y él entregó un bolígrafo personalizado que su hijo le compró, y sobre todo recuerda el momento en cuando lloraron por su muerte, sin poder entender por qué tomó aquella fatídica decisión. A partir de entonces, Jisoo comienza a quedarse más tiempo en el café. Cada tarde hablan sobre la novela ficticia y Jae solo la observa. Escucha su voz, admira su sonrisa y se da cuenta de lo mucho que aún la ama. Poco a poco se notaba lo mucho que la seguía amando, pero por obvias razones no podía revelarle la verdad. Así transcurrió el tiempo entre ellos. Una noche Jisoo se sincera con él, le cuenta todo sobre la muerte de su exnovio. Cuando se enteró de que se quitó la vida, algo en ella cambió, se rompió y no es una herida que espera a sanar. Y ella escucha todo esto en silencio sin atreverse a decir nada más, aunque lo más profundo de su ser deseaba disculparse. En este punto la serie comenzó a jugar con mi corazón. Hay una escena donde Jisoo visita su urna, le habla y le platica cómo se ha ido con su vida. Come, duerme, hace sus cosas, nada parece haber cambiado, pero se siente vacía, deprimida, rota. Algo le falta, a él le falta, su voz, sus abrazos, su presencia. Extraña cada cosa de él y no puede evitar sentirse culpable por haberlo dejado ir aquella noche. Tal vez si lo hubiera detenido, tal vez si lo hubiera ido a buscar las cosas serían diferentes. Porque al final aquella decisión la dejó con 1000 dudas y 0 respuestas. Y Jae la observa llorar y entiende las consecuencias de su decisión, porque al final lo más triste de la muerte no es la ausencia, sino todo lo que dejamos sin decir. Asimismo, al templo también llega su propia madre a visitar su urna, sin embargo fue incapaz de guardar la compostura. Se encierra en el baño y ella escucha cómo su mamá agoniza del dolor, lo digo en serio. No es llanto, es un grito de agonía directo desde el alma. Sale del templo y arrepentido llora y suplica por el perdón de su madre, perdón por aquel dolor que le ha causado, perdón por haber sido tan mal hijo. Por esta razón toma la maleta con dinero, aquel que había estado resguardando desde que lo rescató del casillero, y viendo que ya no lo necesita se las arregla para dejarlo en la casa de su madre con la excusa de que es un ahorro que su hijo tenía para ella. Después, otra noche ya acompaña a Jisoo hasta su casa, pero esta vez no quiere seguir guardándose la verdad. No puede dejar pasar otra oportunidad para disculparse. Entonces le revela que él es Choi Yae, su exnovio que se automurió, que todo lo que le ha contado sobre su historia acerca del chico que muere y reencarna una y otra vez es su experiencia personal, y por fin se disculpa por haberla abandonado. Jisoo apenas está tratando de procesar todo lo que acaba de escuchar cuando de repente un coche aparece de la nada y los atropella a los dos. La chica muere al instante. Y Jae queda malherido en el suelo, pero inconsciente, lo suficiente como para ver al conductor bajarse del auto. ¿Y quién es el tipo? Pues nadie más ni nadie menos que Park Tae-yu, el director de la empresa Tae-Kang. Y es que este tipo es clave en todo. ¿Se acuerdan del accidente aéreo? En la primera vida él lo planeó. Saboteó el avión y fingió que fue un accidente para deshacerse de su propio hermano y quedarse con el puesto de director. La quinta vida también fue culpa suya. Conduciendo drogado atropelló a una chica, luego le pagó a su abogado para conseguir un chivo expiatorio. Y cuando ya no le servía lo mandó a matar. La organización criminal de la cuarta vida también está metido ahí. Les paga para que le hagan el trabajo sucio. Sí, este canijo ha estado detrás de muchas muertes durante todo este tiempo. Tae-yu lo termina rematando y ya regresa al limbo enojado, decidido que desvivirá al maldito que le ha arrebatado todo. Impulsivamente corre hacia la mesa donde lo espera la muerte y le dispara con su propia pistola. Pero como era de esperarse no le hace absolutamente nada, digo, no mames, ¿cómo esperas matar a la mismísima muerte? La Usopp le explica que Jisoo no murió por castigo ni por venganza, sino que su muerte ya estaba escrita. Ese día, a esa hora ella debía morir, así de simple. Y que Tae-yu asesinó a la chica a propósito. ¿Por qué? Porque es un maldito psicópata, esa es la explicación. El chiste es que ya se dispone a querer asesinarlo como de lugar, aunque la muerte le advierte que en todo caso deberá de intervenir. Nuestro protagonista es enviado a su octavo cuerpo que pertenece a un asesino en serie. Desde niño este tipo tenía talento para el arte y la pintura, pero sus obras siempre estaban centradas en la muerte, lo cual hizo que la sociedad rechazara su trabajo. Hasta que un día retrató a una persona que se automurió y el cuadro se vendió bastante bien en el extranjero. Desde entonces convirtió esto en su proceso artístico, asesinar personas, retratarlas y vender los cuadros.
Y Yae queda horrorizado por estos recuerdos, pero decide que puede utilizar este demonio para matar a otro. Durante unos días estuvo reuniendo información tratando de idear un plan, hasta que tuvo un colapso y en el hospital le dieron la noticia de que padecía un tumor cerebral muy avanzado y a lo mucho le quedaba solo un mes de vida. Bueno, pues ya ni modo, dice nuestro prota, que no le preocupa ya que de igual manera deberá morir. Además no todos son malas noticias, porque su asistente le informa que el director de la empresa Taekan, el mismísimo Park Tae-yu, está interesado en una de sus obras. Ambos se conocen y tras intercambiar algunas palabras terminan viéndose afuera de la mansión de Tae-yu. Y Yae comienza a provocarlo para iniciar una pelea para así vengar todas las muertes y crímenes de los que es culpable. Inicia el enfrentamiento y Yae, con todas las habilidades de combate que ha adquirido hasta ahora, le comienza a dar una arrastrada, pero arrastrada. Y el mero estilo de mi queridísimo Culiacán, Sinaloa, le da tremendo levantón. Sin embargo, hubo un problema, y es que cuando lo llevó a su estudio, lugar donde desvive a sus víctimas atadas a una mesa, volvió a desplomarse por su tumor. Despierta atado a su propia mesa y Tae-yu le platica cómo fue su primer asesinato. Ocurrió hace 7 años. Iba manejando por la calle, de pronto un hombre se cruzó en su camino y lo atropelló. ¿Quién era ese hombre? El mismo desconocido que nuestro protagonista vio morir justo antes de su primera entrevista de trabajo. El punto en que su vida se fue al caño. Tras contar esta historia, Tae-yu, todo un depravado, toma la motosierra y acaba con su vida. Y vaya que fue una muerte lenta y dolorosa. Y Yae regresa al limbo. La huesuda se mofa de él diciéndole que intervino para que no cumpliera su misión. De lo contrario lo habría enviado directo al infierno y todo ese juego hubiera acabado. Pero él ya no es el mismo. Le responde con una risa sádica escalofriante no muy propia de él, ya que había instalado cámaras en todo su estudio. Y su plan era dejarse asesinar para que todo quedara grabado en videos. Sin perder el tiempo, Yae le exige que lo mande a su siguiente vida. Ella lo mira con sospecha, le advierte que su motivo es la venganza, entonces su juicio final será aún más severo. Pero esto ya no importa. Menciona que Dios no castiga a todos los pecadores, sobre todo a los ricos. Entonces él será el encargado de hacer justicia. Pero sobre todo quiere demostrar a la muerte que puede ganar ese juego con sus propias reglas. A ver, pues si muy verga, dice la huesuda, que lo manda a su 9ª vida. Y Yae spawna en un callejón persiguiendo a un criminal que al final su compañero termina arrestando. Pronto la gema le revela que ahora es un detective de 42 años. Eligió esta profesión inspirado por su padre, quien murió atrapando criminales. Por ello le prometió a su madre antes de que muriera que cuidaría de él mismo antes que a nadie. Con el tiempo cumplió esta promesa, pero en cambio se ganó la fama de ser un oficial patético al que todos despreciaban por su cobardía. Básicamente un oficial mediocre. Tras estos recuerdos, en ese mismo lugar se encontraba con Kim Ji-eun, el tipo que lo apuñaló en su 5ª vida en aquel callejón. Bueno, pues casualmente Ji-eun se encontraba por esos rumbos golpeando a una persona que le debía dinero, y Yae interviene y lo provoca lo suficiente como para que confiese su crimen frente a un montón de celulares. Luego, como buen oficial experto en artes marciales, lo inmoviliza y lo envía a la cárcel. Con la identidad de detective por fin tiene los recursos para vengarse de Tae-yu. Se dirige al estudio donde fue asesinado, entra a la sala de control, descarga los videos en una USB y borra los originales. Con eso tiene la prueba necesaria para arruinar a su asesino. Le envía el video a un periodista esperando que todos salgan las noticias en esa noche. Tae-yu se entera de todo el chisme, lo llama, le ofrece dinero, prestigio, lo que quiera, pero Yae no quiere sobornos, quiere justicia. Tae-yu no se queda con las manos cruzadas. Viendo que dentro de poco la policía lo tacharía como un asesino, decidió entregarse. Manipuló la historia a su favor, haciendo parecer que el pintor quería asesinarlo, se defendió y en el proceso terminó con su vida. Que bueno, tanta mentira no es porque eso sucedió. Se hace ver a sí mismo como un héroe por haber acabado con un asesino en serie culpable de 15 homicidios. Todas estas declaraciones le hacen ganar el cariño del público. Y si te lo preguntan, los videos sobre los homicidios que fueron llevados a la prensa fueron destruidos. Tae-yu queda como inocente y en cambio Yae pierde su empleo como detective. Pero espérate, que todo esto estaba planeado, en sí es muy complicado de explicar, y hasta cierto punto sin sentido, así que lo resumiré muy rápido para no agobiarlos. Y Yae, con todos sus recuerdos y habilidades acumuladas, logra instalar una bomba en el avión privado de Tae-yu. Le da la oportunidad de salvarse con un paracaídas, pero no se detiene ahí. Gracias a un GPS rastrea su ubicación, lo golpea y se dispone a matarlo con sus propias manos. Y no solo eso, también logra recuperar un disco duro de la organización criminal que mencionamos al principio del video. En él están registrados todos los asesinatos que Tae-yu ordenó, pruebas suficientes como para hundirlo. Aún así no está satisfecho. Teniéndolo en el suelo se dispone a asfixiarlo para hacerle pagar por todos sus crímenes. Mientras acababa con él, la muerte se materializa. Sin embargo, el mismo recuerdo de su buen amor lo hace recapacitar y decide dejarlo vivir. Nada, de igual forma un camión atropella a Tae-yu dejándolo sin piernas en un hospital sin apoyo de público. Y ahora a punto de ser juzgado por todos sus crímenes. Y Yae finalmente encuentra algo de paz. Detuvo a un asesino, vengó la muerte de Jisoo y lo más importante, no traicionó sus propios valores. En los meses siguientes sigue viviendo en ese cuerpo como detective. A pesar de enfrentarse a situaciones peligrosas, no muere, simplemente sigue adelante. En el transcurso comenzó a sentirse melancólico. Veía como su compañero tenía una esposa e hija, una vida familiar muy feliz que bueno, no envidiaba. Solo le hace cuestionarse si de haber seguido adelante con su vida original hubiera tenido un final similar a ese. Pero de igual forma esto solo vive en su imaginación, no puede cambiar la decisión que tomó ya hace mucho tiempo.
nuestro héroe siguió resolviendo crímenes junto a su compañero. Un día persiguió a un traficante hasta la azotea de un edificio. Al verse acorralado, el criminal sacó una fusca y le disparó a ambos. Y ya decidió que no podía dejar morir a su compañero, no cuando le hizo la promesa a su hija de que él lo protegería. Entonces se embistió contra el criminal, se dejó disparar múltiples veces, y finalmente decidió sacrificarse lanzándose de la azotea con el tipo, muriendo los dos en el proceso pero salvando la vida de su compañero. Como era de esperar, se despierta nuevamente en el limbo y la muerte lo cuestiona sobre quién es él, por qué hizo lo que hizo, preguntándole si se siente orgulloso de su nobleza. Sin embargo, no lo deja responder, simplemente lo manda a su 10ª vida. Esta vez spawnea en el cuerpo de un vagabundo. La sociedad por otro lado rinde homenaje a su vida pasada, reconociéndolo como un detective ejemplar que murió cumpliendo con su deber. Pero ya no siente orgullo ni propósito. Ha vivido tantas vidas, ha sido tantas personas que ha perdido la noción de quién es realmente. ¿Para qué seguir luchando? ¿Cuál es el sentido de volver a empezar? En una crisis de ansiedad corre por las escaleras huyendo de la gema de recuerdos. Debido a la prisa se resbala y termina muriendo, dando para el limbo nuevamente. Sí, duró vivo como 30 minutos. Ahora entiende por qué la muerte se estaba mofando de él, porque todas aquellas acciones de las que se sentía tan orgulloso no fueron suyas en realidad, solo fueron el mérito de otras personas cuyo cuerpo poseyó. Yes, fuck off now. Dispárale, no hay huevos, dice nuestro prota. La muerte, antes de mandarlo a su 11ª vida, le advierte que el dolor seguirá aumentando, y todavía no tiene idea de lo que le espera en su última oportunidad. La huesuda dispara y ya disponía en medio de un callejón en el cuerpo de un señor random. Esta vez ya no le importa nada. Decide correr sin rumbo esperando que algún accidente lo mate rápido, solo quiere terminar con todo eso cuanto antes. Mientras corría la gema de recuerdos le revela su identidad. Un hombre adulto con trabajo estable y una familia completa. La vida que ya ambicionaba tener algún día. Pero todo terminó cuando lo despidieron de la empresa en la que tanto se había esforzado por destacar. Y si fuera poco, su esposa le pidió el divorcio. Básicamente la historia de un tipo que lo perdió todo. Pero espérate que aquí viene el plot twist. Descubrimos que no es un día cualquiera, y ya ha sido enviado exactamente 7 años al pasado. Ese mismo día su yo del pasado iba caminando a su primera entrevista de trabajo para la empresa Taekang. En una escena cargada de simbolismos vemos allá del presente corriendo frente a su yo más joven, y justo cuando lo tiene a la vista se lanza a la calle dejando que un auto lo atropelle. Y sí, el conductor no es otro que Park Tae-yu. En sus últimos segundos de vida le ruega a la muerte que haga algo, que no permita que el ciclo continúe, pero es en vano. Muere en el acto justo frente a su yo más joven. Y así entendemos que todo fue un ciclo. El hombre atropellado que descarriló la vida ya era él mismo. Park Tae-yu comete accidentalmente su primer homicidio y desde ahí comienza a tomarle gusto. El ciclo de dolor y crimen se cerró en ese momento, como una ironía del destino. Una vez más y ya despierta en el limbo. La muerte se ríe en su cara, revelándole que le dio una oportunidad de romper el ciclo y él mismo la destruyó. Se condenó a sí mismo a los acontecimientos que vendrían 7 años más tarde. Por último le deja el pensamiento de que los humanos no saben reconocer una oportunidad ni aunque la tengan de frente, y que no importa cuánto se enfurezca jamás podrá vencerla en su propio juego. Desafiantemente ella le repite lo mismo que le dijo la noche en que decidió autodesvivirse. La muerte solo es una herramienta para terminar con mi sufrimiento. Le exige que lo mande a su última vida, asegurándole que no importa lo que le toque hacer ni quién le toque ser. Si va a ir al infierno, entonces hay que terminar con el juego de una vez. La huesuda le dispara, y nuestro héroe reencarna la vida de nadie más ni de nadie menos que de su propia madre. Apenas estaba procesando esta imagen cuando la gema de recuerdos aparece, y le da a conocer cosas que no sabía de ella. Su madre era una mujer con sueños grandes, se convirtió en esposa, en mamá, se casó con el hombre que amaba la vida soñada. Pero como esta serie nos ha enseñado, la felicidad es fugaz. Perdió a su esposo a los pocos años y la única razón por la que no colapsó fue por él, su hijo, su motor para seguir adelante. La vida no fue fácil. Enfrentó momentos duros, dolores indescriptibles, pero a diferencia de él nunca se dio por vencida. Sacrificó todo para darle lo mejor. Y la noche en que ella decidió terminar con su vida fue ella quien tuvo que ir a reconocer su cadáver y... bueno... Uno pensaría que al morir todo se acaba, pero viéndolo desde otra perspectiva, y no hablo de religión, la muerte es contagiosa. Se queda viviendo en quienes dejamos atrás, y se manifiesta en forma de culpa, como la que su madre sintió por creer que le había fallado. Recordando una conversación con la muerte, ella revive el momento en que le preguntó si creía que su vida era miserable. Él respondió que no importaba porque no estaba lastimando a nadie, pero eso no era cierto. Ese fue el error que la muerte intentaba mostrarle. Su decisión no solo lo afectó a él, también hirió profundamente a quienes lo amaban. Desestimó sus sentimientos, por eso fue condenado a sufrir 12 muertes. No por castigo físico, sino para entender que el dolor físico no se compara con el tormento emocional de perder a alguien cercano. Ese fue el dolor infernal que su madre tuvo que soportar. Su nueva condena es vivir dentro del cuerpo de su madre, para cargar con la vergüenza de su muerte el resto de su vida. A través de más recuerdos nos dice que la señora visitaba su urna todos los días después del trabajo. Esta parte me parece muy curiosa, porque analizando un poco podemos intuir que se trata del ya mencionado sentimiento de culpabilidad. Ella pensaba que ir todos los días a visitarlo es como intentar pagar una deuda por cuotas.
Cada visita una disculpa por no haberlo podido salvar. Y ella recuerda que su madre solía hablar de un lugar especial en Monte Obon, donde solía ir con su padre. Era su sueño volver ahí algún día. Él le prometió que irían juntos, por ello toma sus cosas y va a ese lugar cumpliendo aquella promesa. Se quedó viendo el amanecer hasta que se hizo de noche. Al caminar por el bosque resbaló y quedó malherido. Aún estando en el suelo decide que no puede darle esa muerte a su madre, no de esa forma. Si alguien merece morir en paz es ella. Toma el valor de levantarse, de luchar por su vida y afortunadamente logra sobrevivir. Después de esta experiencia dice que lo mejor que puede hacer es cumplir el sueño de su madre, que era vivir en paz, con una casa más grande y sin preocupaciones. De esta manera vivió por 32 años, más de los que vivió en su vida original. Todo esto en memoria de aquellas personas que dejó atrás. Es entonces cuando comprende que la vida por sí sola ya es un regalo, que el dolor solo es una parte del camino, que la vida es como el clima, a veces soleado, otra vez lluvioso, incluso tormentoso. No podemos controlarlo, pero sí aceptarlo y vivir cada momento como parte de esta experiencia. Esa fue la lección más importante y más difícil que tuvo que aprender. Y ya termina muriendo en paz en el cuerpo de su madre por causas naturales. Por última vez llega al limbo, saluda a la muerte como una vieja amiga y le pide por favor que le dé otra oportunidad para poder volver a su vida original y poder abrazar a su madre una última vez. La muerte le repite aquella ocasión que le dijo que podía vencerla con sus propias reglas. Bueno, es verdad, si recordamos el trato era que ya debía evitar la muerte, cosa que logró en su última vida. Ya ha recibido su castigo, solo le queda el juicio por parte de Dios. Pero antes de eso la muerte le ofrece un regalo, una última oportunidad para volver, una sola bala para corregir sus errores, una última oportunidad para vivir. Y ya él agradece, toma el arma y aprieta el gatillo. El tiempo regresa aquella noche en que saltó del edificio. La llamada de su madre entra y esta vez decide contestar. Y de esta hermosa manera termina la serie, con ella desistiendo de la idea de querer morir, y en cambio decidiendo quedarse para vivir cada día, no importa qué tan nublado o lluvioso esté. Cada uno de ellos representa una oportunidad para seguir adelante. Fin. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Sinceramente esta serie me encantó por los temas de salud mental que trata, y si bien una parte se pone medio rara y se convierte medio en un thriller psicológico, siento que mantiene su esencia al final. Recuerda que si dejas un like, un comentario y te suscribes me ayudas mucho a crecer. No te tardas ni un minuto en hacerlo y yo estaré muy agradecido. Sin nada más que decir me despido de ti mandándote un beso en las patas. Bye.